y hoy estamos en el Parque Nacional Mesa Verde, al sur del estado Colorado, cerquita de la ciudad de Cortés, pegadito al estado de Utah. Hace muchísimo calor, pero eso no nos va a detener de ir a conocer esta hermosura. ¿De qué se trata? Se trata de unas viviendas hechas por los indios denominados pueblo aproximadamente unos 1400 años atrás. Bueno, estamos súper entusiasmados, tenemos un tour que nos va a llevar dentro de poquito. Acompáñanos. El suroeste de Colorado es una compleja mezcla de zonas desérticas y montañosas. Aunque existen microclimas, podríamos decir que mayormente es semiárido, donde el agua escasea y las temperaturas extremas abundan. En estas condiciones adversas, una vez floreció un grupo de aborigen que contaba con más de 40.000 integrantes, conocido con el nombre de pueblo. Ya habíamos visitado algunas de sus construcciones en el video anterior, en la zona de Pagosa Springs, pero hoy entraremos de lleno en su territorio al visitar el Parque Nacional Mesa Verde. Primero nos detendremos en el centro de visitantes, donde aprenderemos más acerca de esta cultura fascinante. Conoceremos cómo era su vestimenta, cómo lavaban sus ropas, qué utilizaban para preparar sus alimentos y cómo los cosechaban. Pero sin lugar a dudas, al ver sus herramientas primitivas y la configuración del terreno, nos dimos cuenta lo duro y difícil que sería vivir en aquel entonces. Bueno, ya estamos listos por empezar este tour. Estamos muy ansiosos de ver ahí todo esto. Ya nos dieron la explicación de lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer por sobre todas las cosas, así que estamos listos. Ahí están las ventanas, ¿eh? Bueno, por suerte estamos en esta parte de que todo hay sombra, así que eso nos da un pequeño respiro del calor que está bárbaro. Según dijo el señor, son como unos 96, 97 grados Fahrenheit, así que hace mucho calor. Bueno, aquí llegamos al primer desafío. Tenemos que subir esa escalera. Pero allá se ven las ruinas, ¿eh? Acá es donde se encuentra el agua. Todas estas piedras son las que retienen el agua de la lluvia y de la nieve. Estaba bien apretadito eso. Pero bueno, aquí estamos. Qué hermosura. Increíble, acá el día está explicando cómo construyeron esto, el trabajo que tomó, los detalles que pensaron, cómo poner elementos como madera entre la piedra de la montaña y la piedra que ellos traían, para que cuando con el frío y el calor hiciera las contracciones no se rajara y no se destruyera. Uy, que está oscuro, acá no se ve nada, ¿eh? Uf.
Al atravesar los distintos compartimentos de este complejo habitacional, uno comienza a observar los rastros que sus habitantes han dejado, como por ejemplo el pozo donde extraían el agua y también el lugar donde encendían la fogata, así como lo evidencia las manchas negras en la piedra. Muy lindo, muy interesante estar en este lugar. Hay una energía que es increíble. Mientras el guía contaba toda la historia, tantas familias, tantas vidas, nacimientos, defunciones, muchas cosas pasaron aquí. Qué linda que es la historia. Bueno, esta es la parte difícil, hay que pasar por ese agujerito que está ahí, pero bueno, yo creo que paso. Bueno, me voy extremadamente feliz porque aprendí muchísimo el día de hoy acerca de la gente de pueblo, a cómo vivían, porque la casa de ellos es literalmente ahí abajo, escondido en la montaña. Esta zona de aquí arriba la utilizaban para los cultivos, que eran mayormente maíz, y durante el verano era el momento de trabajar y cultivar, y durante el invierno, que siempre era muy frío y mucha nieve también, se refugiaban en sus casas. Muy linda la visita. Mañana volvemos a este parque a seguir explorando. Y ya estamos recorriendo otra vez el Parque Nacional Mesa Verde. Otro hermoso día, esperamos que va a ser bastante calor, pero bueno, ahora durante la mañana está agradable, así que paramos aquí para mirar un poquito esa vista de 360 grados desde una de las montañas, de los puntos más altos de aquí. Este es nuestro segundo día en el parque, lo vamos a recorrer. El día está muy lindo, claro, está fresquito porque es la mañana, pero suponemos que al mediodía va a subir mucho la temperatura. Pero bueno, es imposible perderse esto. Vamos a darle la vuelta a ver qué hay por acá. Fue en 1922 que este señor descubrió y excavó este sitio. Es increíble cómo estas paredes fueron construidas prácticamente con unas herramientas básicas y casi sin materiales. Tienen poco más de 1000 años y se mantienen en perfecto estado. Lleno de flores silvestres. Estas amarillas son las que más se mantienen. Las violetas, esas mueren enseguida, después de la primavera, y aquellas margaritas también, pero estas amarillas se mantienen prácticamente todo el verano. Me encanta ver estas estructuras precolombinas. Sé que algunas culturas no eran muy desarrolladas, pero no, la gente pueblo sumamente inteligentes. ¿Cómo hicieron para contener el agua acá, que era tan escasa en las épocas de lluvia, y después guiarla por los canales hacia las zonas de riego? Increíble. Estas viviendas están por todo el parque. Solamente hay 3 de que uno puede hacer una excursión con reservas. No se puede llegar y ir a hacer la excursión. Hay que meterse online y hacer la reserva. Solamente 3 se pueden visitar. El resto uno las puede ver de lejos. Hay otras que ni siquiera se puede llegar. Solamente los guardaparques llegan a ellas. Pero sí, esto era una comunidad grandísima, toda extendida por este valle. Así que hay por todos lados estas viviendas.
que es increíble es cómo hacían para vivir en ese lugar. Es prácticamente como una grieta dentro de la montaña. Ese es Cliff Palace. Ahora vamos a ir por ahí. Bueno, estamos comenzando el tour Cliff Palace. Comenzamos bajando para llegar hacia la vivienda y después tenemos que subir otra vez. Así que va a ser como unos 45 minutos más o menos. Vamos a ver qué tal. Esperemos que sea bueno como el de ayer. Bueno, esa partecita fue un poquito ajustadita, pero ya llegamos a un lugar donde hay un caminito bastante ancho. ¿Cuántas escaleras? Lo dejan sin aire a uno. Me parece increíble cómo aprovecharon cada espacio, cada esquinita, aprovecharon para construir y para poder hacer una vivienda. Le preguntamos al guía por qué nosotros no podíamos subir a las viviendas, pero sin embargo había un grupo de jóvenes allí arriba. Él nos explicó que ellos son uno de los pocos descendientes que quedan de los indios pueblo. Inmediatamente nos dimos cuenta que ellos tenían todo el derecho de hacerlo, ya que, al final de cuentas, esta es su casa y sus tierras. Bueno, hemos aprendido un montón de cosas, como por ejemplo que la gente pueblo en esta zona estuvo aproximadamente por un periodo de 100 años nada más, que en el 1300 después de Cristo fue que definitivamente se fueron para otros lugares, para Nuevo México, las cuatro esquinas, mejor dicho, como le dicen por aquí. Es interesante saber la razón por la cual se fueron. Todavía no hay ciencia cierta. Hay dos teorías. Una, que hubo una sequía muy grande y que por eso se tuvieron que ir. Y la otra, porque eran básicamente nómadas, decidieron asentarse por un tiempo, pero después se fueron. De todas maneras, no se entiende bien por qué durante 100 años o más estuvieron construyendo semejantes estructuras y después finalmente la abandonaron. Bueno, con esto vamos a concluir nuestra visita al Parque Nacional Mesa Verde. Ha sido una experiencia increíble, hemos aprendido un montón de cosas, como por ejemplo que no hay que subir las escaleras y hablar al mismo tiempo, porque uno se cansa y no puede hablar. Pero bueno, fue muy linda la visita, la disfrutamos mucho y hemos aprendido un montón. Así que con esto vamos a concluir este episodio. Espero que les haya gustado. Si fue así, dale like. No te olvides de suscribirte al canal y por sobre todo, tocar esa campanita para que te avise cuando subimos nuevos videos. Gracias por tu apoyo. Nos vemos pronto.